La leyenda de la Virgen de Guadalupe tuvo su nacimiento el 9 de diciembre de 1531 en las afueras de la Ciudad de México. Había un chico que se llamaba Juan Diego, y a él apareció la Virgen el 9 de diciembre. La Virgen le pidió a Juan Diego que construyera un templo en su honor. La Virgen quería que el templo llevara el papel de un sitio que protegiera a los hombres que entraran y demostraría el amor y compasión que ella tenía para todos. Antes de empezar la construcción del templo, la Virgen de Guadalupe pidió a Juan Diego que llevara su mensaje al obispo Juan de Zumárraga. Pues lo cumplió, pero el obispo no le creyó. Con la respuesta del obispo, Juan Diego volvió a las afueras del Tepeyac, donde la había conocido, y le dijo qué sucedió. La Virgen de Guadalupe no se quedaba satisfecha con la respuesta del obispo, y le pidió a Juan Diego que intentara convencer al obispo de nuevo al día siguiente. La segunda vez el obispo no rechazó el mensaje de la Virgen, pero para creerlo, exigió que Juan Diego demostrara una señal para comprobar lo que decía. Volvió a encontrar la Virgen de Guadalupe por la tercera vez, y le dijo que había hablado con el obispo, pero que quería una señal. La Virgen de Guadalupe le pidió que volviera a ver el obispo para que supiera que le mandaría una señal. El próximo día Juan Diego estaba a punto de irse cuando su tío Juan Bernardino se enfermó por la culpa de la peste. A causa de su tío, Juan Diego no se presentó a la Virgen de Guadalupe. Por la noche se fue a buscar a un sacerdote porque su tío había empeorado con respecto a su estado de salud. Después de llevar el sacerdote, volvió a Tepeyac muy preocupado porque no cumplió la promesa que había hecho a la Virgen. Vuelve a ver al obispo para decirle que una señal viene. Juan Diego llevaba mucha vergüenza dentro de su alma y por eso cambió su ruta para evitarla. Aunque escogió otra ruta, la Virgen lo encontró. Al contrario de ser decepcionada por las acciones de Juan Diego, le prometió que su tío se recuperaría. Además de este mensaje, le pidió que buscara rosas y que las llevara al obispo como una señal, mientras que Juan Diego regresaba a la Ciudad de México, donde se quedaba el obispo. La Virgen de Guadalupe apareció al tío y lo curó. Al tío, la Virgen le pidió que se presentara al obispo para que viera su recuperación tan rápida y le dijera que ella lo había curado. Juan Diego llegó a la Ciudad de México y explicó cómo la Virgen lo había curado y que era un milagro. Al fin de su exposición abrió su ayate donde había colocado las rosas. Estas cayeron encima de una manta que estaba suelta. Las rosas caídas formaron la imagen de la Virgen de Guadalupe. Juan Diego había cumplido su promesa, y la Virgen y su mensaje fueron aceptados por el obispo. Leyenda de la Virgen de Ocotlán, Tlaxcala. Se cuenta que un 27 de febrero el indígena llamado Juan Diego Bernardino, persona honesta y justa, muy creyente en Dios, atravesaba presuroso el llamado bosque de ocotes en el conocido Cerro de San Lorenzo. Quería descender al río para llevar agua a los enfermos de su región, quienes habían sido atacados por el mal de la peste. En eso andaba cuando le salió al encuentro una hermosa mujer, quien dijo ser la Virgen María, y le preguntó hacia dónde se dirigía. Un tanto incrédulo, Juan Diego respondió que necesitaba agua para calmar la sed de su gente. La Señora del Cielo le respondió que la siguiera, pues estaba dispuesta a darle otro tipo de agua que calmaría no solo la sed, sino que detendría también el contagio y aliviaría todo mal. Con el poder de sus manos maternales, hizo crecer una fuente que más tarde sería llamada el Pocito de Agua Santa. Juan Diego llenó su cántaro con este líquido del que no tenía memoria. Una vez hecho lo anterior, se dirigió al pueblo de Xiloxostla, que era su tierra natal, para cumplir su promesa a la Virgen, acudir ante los franciscanos y relatarles lo sucedido. Como ella sabía que le pedirían una señal que reconociera la validez de la historia, indicó al vidente que encontrarían una imagen suya en el interior de un árbol de ocote, la cual era su deseo trasladaran al templo de San Lorenzo. Juan Diego fue a cumplir el encargo, pero como siempre que sucede un hecho extraordinario, no le creyeron. Pero fue tanta su insistencia que decidieron acompañarlo hasta ese bosque, el cual encontraron en llamas. Les desconcertó darse cuenta de que ningún árbol de ocote ardía, pese a que este tipo de árbol posee una resina inflamable. De entre uno de ellos, cierta luz irradiaba con intensidad y llamó la atención de los testigos. Al día siguiente, abrieron con un hacha el enigmático árbol
para encontrar en su interior la imagen prometida. Conmovidos ante el suceso, hicieron una fastuosa procesión para colocar a la Virgen en el altar principal de la parroquia de San Lorenzo. Desde ahí alguna vez hizo una señal prodigiosa, pues como lo rescata una antigua tradición, un sacristán cambió la figura a otro espacio del santuario, puesto que él no creía que fuera sobrenatural. Entonces, al amanecer, nuevamente la Virgen tomó su lugar correspondiente. Arrepentido, el hombre se postró ante ella para ofrecerle una disculpa. No fue sino hasta 1687 que el párroco Juan Escobar dio inicio a las obras para la construcción del santuario. Los trabajos de estilo barroco continuaron bajo la supervisión del padre Manuel Loaizaga en 1758, pero fueron concluidos hasta 1784 por el capellán José Meléndez. En este lugar se dan cita varios creyentes para exponer sus necesidades espirituales. La imagen está hecha de madera de ocote y tiene una antigüedad de aproximadamente 400 años, sin que al parecer intervenga en su conservación alguna técnica de restauración. La historia sigue perenne en Tlaxcala, donde es muy conocida su leyenda. Cada 30 de abril es descendida de su altar para llevarla en procesión por el poblado. Así la gente puede implorar su protección. Este ritual sucede en otras fechas, como por ejemplo el 31 de mayo. Alrededor de la comarca todo es fiesta y devoción. Se adornan con acerrín de colores las calles y el piso por donde se dirige la procesión. Y se adornan las puertas y ventanas con flores frescas. En torno a la imagen existe un halo de misterio que se manifiesta en la apariencia y el color de su faz. En ocasiones, esta es rosada, con una alegría reflejada en sus mejillas. Pero también suele manifestarse un tono pálido, agonizante, como si de esta manera externara el pesar por los pecados de los hombres que ofenden a su Hijo Jesucristo. La Virgen de Ocotlán, Jalisco. Esta advocación de la Virgen María es una de las más queridas en el estado de Jalisco. Su historia es al mismo tiempo una leyenda que nos habla de la penitencia y el arrepentimiento. En 1847 se desató en todo el pueblo de Ocotlán una ola de delincuencia. Esto representaba algo impensable años atrás, pues en siglos anteriores la orden de los monjes franciscanos habían transmitido los valores evangélicos a la población y nadie dudaba en entregarse a la nueva fe. Pero ahora los delitos como el robo, las violaciones y hasta los secuestros amenazaban la estabilidad de los pobladores. Nadie veía el fin de tan lamentables acciones. Algunos creen que por esta razón se suscitó el terremoto trepidatorio del sábado 2 de octubre de 1847. Ese día, se cuenta, la mañana era lúgubre, con un cielo encapotado, y los habitantes se sentían inquietos. A las 7 de la mañana, un ligero temblor de tierra hizo que las campanas del templo parroquial sonaran. La gente pensaba que era parte tal vez de alguna broma, y todo quedó en un ligero sobresalto. 2 horas y media después, la tierra se sacudió por casi 5 minutos. Se derrumbaron las casas a 10 leguas a la redonda en las zonas rurales. Por doquier solo quedó desolación. Muchos perdieron la vida y solo reinaba el desconcierto. Incluso el templo parroquial se vino abajo y en él fallecieron varias personas que se encontraban rezando. Sin embargo, solo quedó en pie la capilla de la Purísima Concepción de María, en donde la imagen era conocida también como Nuestra Señora de Ocotlán. Otros inmuebles que no sufrieron desperfectos fueron la iglesia del hospital y la casa del rico hacendado don Pedro Castellanos. Este lugar sirvió más tarde como refugio ante la magnitud de la tragedia. La fuerza destructora de la naturaleza fue tan grande que se abrieron algunas tumbas del panteón del atrio. Algunos cuerpos quedaron expuestos como si de un momento a otro exigieran la resurrección. La lluvia también contribuyó a este cuadro trágico. El padre Julián Martín recorría la zona para administrar el sacramento de la confesión a los moribundos que se arrastraban entre las ruinas. A donde se observara, todo era desolación y caos. La gente suplicaba ayuda. Los vecinos comenzaron con la penosa tarea de identificar los cuerpos, ayudados por algunos representantes del gobierno estatal. El parte final fue de 93 fallecidos, 44 de ellos pertenecientes a Ocotlán.
Al día siguiente, a las 7 de la mañana, se ofició una misa en memoria de las personas fallecidas. Cuenta la leyenda que durante la consagración del pan y el vino, se obró un prodigio en el cielo. Las nubes formaron la imagen de un crucifijo ante la mirada atónita de los feligreses. Casi de inmediato las personas cayeron de rodillas y comenzaron a orar. Imploraban el perdón de sus pecados y algunos lloraban. Podían contemplar tan claramente a Jesucristo que incluso algunos testigos dieron fe de que el cabello le ondeaba con el viento. La visión duró media hora, tiempo suficiente como para comprobar la validez del milagro. Más de 1,500 personas, oriundas de poblaciones como San Andrés, Jamay, Cuitzeo, Los Sauces y de otras zonas que se dieron cita en la ceremonia, lo atestiguaron y rindieron sus declaraciones ante las autoridades civiles y religiosas. Hubo un momento que se consternó a los presentes, y fue cuando el párroco Julián Navarro corrió en dirección al Cristo de nubes para alcanzarlo, sin poder obviamente conseguirlo. Lo intentó por largo tiempo hasta que perdió en este preciso instante la razón. Recuperaría su salud 2 años y medio más tarde. Esto dio pie a que se fijara la celebración del Señor de la Misericordia, que se festejaría en adelante del 20 de septiembre al 3 de octubre. Incluso el Papa Juan Pablo II, con motivo de la celebración del año jubilar de las apariciones en 1997, publicó una carta en donde exhortaba a la congregación católica a conocer el milagro anteriormente descrito. El 31 de julio de 1949, la imagen de la Virgen de Ocotlán se coronó como patrona y reina de Jalisco. Es una imagen de aproximadamente 50 centímetros de altura y está hecha con pasta de caña de maíz. Se viste con túnicas rojas, adornadas de grecas y dibujos dorados. Por su parte, se hizo un retablo del Señor de la Misericordia y se colocó en el altar parroquial del 29 de septiembre de 1870. La Virgen del Perdón. Cuenta la leyenda que hace muchos años hubo una persona que profesaba otra religión que la católica, y por este motivo fue hecho preso por la Inquisición. El hombre, cautivo en su calabozo, no se ocupaba en nada, más que en rezar sus oraciones, hasta que un día pidió pinceles y colores para entretenerse. Pintó en la puerta de su calabozo la imagen de una virgen. Una ocasión en que el carcelero entró a la celda para darle agua y alimentos, vio la obra de este hombre y quedó admirado ante la fenomenal pintura. Corrió con los inquisidores y les comunicó lo que había visto. Todos fueron al calabozo y, estremecidos ante la imagen, manifestaron a esta persona que si se arrepentía de sus culpas, le otorgarían el perdón. Este hombre confesó sus pecados, renunció a su religión y fue puesto en libertad. La imagen de la Virgen se colocó después en la Catedral de México, y el pueblo la bautizó como la Virgen del Perdón. El fantasma de la Basílica de Guadalupe. En la Ciudad de México hay muchos lugares que ocultan leyendas horribles, sobre todo aquellos que diario reciben a millones de personas. Esta es la historia del fantasma que habita la Basílica de Guadalupe. Es uno de los lugares más concurridos de la Ciudad de México, y no solo el 12 de diciembre. Su estructura actual nació el 12 de octubre de 1976. Sin embargo, existe otro edificio que fue construido muchos años antes, conocido como la Antigua Basílica. Desde que ese viejo edificio se construyó, por ahí del año 1709, millones y millones de personas han visitado el lugar con el propósito de cumplir mandas, elevar oraciones o solo turistear. Sin embargo, hay un visitante que ha logrado llamar la atención de todos por el pequeño e insignificante detalle de que ya no está vivo. Se trata de un fantasma. Según se cuenta, el fantasma de una mujer visita con frecuencia la casa de la Virgen de Guadalupe. Antes de que alguien pueda verla en el recinto, es común que se escuche un ligero tintineo de campanas, cuyo origen nadie ha podido descifrar. Se dice que siempre lleva entre las manos 1 o 2 velas. Son mágicas, porque no se apagan ni con la lluvia, ni con el fuerte viento que llega a presentarse en la Ciudad de México. Se pasea por las inmediaciones de la basílica, visita tanto el antiguo edificio como el nuevo, y se dirige con decisión a algunos de los altares. Entonces se pone a rezar con fervor. Sus plegarias suelen ser escuchadas por los visitantes, pero nadie se atreve a mirarla de frente. Después, la mujer va hacia los altares, a veces de pie y otras de rodillas, y deja alguna ofrenda.
Una vez que termina su ya conocida rutina, se levanta y literalmente atraviesa las paredes o se mete en accesos cerrados. Algunos incluso aseguran que a veces desaparece así nada más. Hasta ahora nadie conoce la historia de la mujer ni el motivo por el que sigue acudiendo a la basílica. Muchos creen que está cumpliendo una manda o que tiene muchos pendientes por arreglar en este mundo antes de poder por fin descansar en paz.